Y quiero que observen bien que la abominación desoladora no fue puesta al final. Lo que vemos antes del fin es la predicación del reino. Antes de eso, los falsos profetas y maestros. Y antes de eso, la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la primera. Entonces, ¿en dónde entra la abominación desoladora? Nos sitúa en el lugar santo, es decir, el templo. Y en la profecía dicha por Daniel, en el capítulo 12, versículos del 11 al 12, y vamos a leerlo en la versión Peshita para tener un poco más de claridad. Dice, y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, será permitida la abominación destructora por 1290 días. Dichoso aquel que esté expectante, aquel que llegue a 1335 días. Primero, ¿quién es el que termina con los sacrificios? Yeshua. Así que para saber dónde comenzar este conteo, vamos primeramente a la destrucción del segundo templo, la cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. Es aquí donde se cumple la primera parte de Mateo 24, cuando se manda a huir de Judea y se les dice que serán dispersados. Esto está en Lucas 21, el cual es un paralelo de Mateo 24. Ahora, según la historia, Tito no quería destruir el templo. Cuando esto sucedió, el pueblo judío no solo fue masacrado, sino que los sobrevivientes fueron dispersados o llevados cautivos. Después de esto, los romanos cambiaron el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. Sin embargo, Roma no construyó un templo en el lugar santo. Es hasta después del surgimiento del Islam en el año 632 que podemos comenzar con este conteo de tres maneras. La primera es comenzando precisamente en esa fecha. La segunda es comenzando en la fecha de la construcción del Domo de la Roca, el cual se encuentra en el lugar santo, en el año 688. Y la tercera en el año 690, cuando finalizó su construcción. Hay distintas fechas para esto. Están entre 690 y 692. Pero hoy vamos a ver la fecha del 690. Y bien, Daniel nos dice que la abominación será permitida por 1290 días. Días de Dios, no días de nosotros. Recordemos que para Dios un día es como 1000 años. Entonces, de una vez, los 3 años y medio, vayan sacándolos de su mente. Entonces, si sumamos 1290 años al año 632, nos da el año de 1922. ¿Qué pasó en esa fecha? Oficialmente el Imperio Otomano dejó de existir el 1 de noviembre de 1922. ¿Por qué esto es importante? Porque el Imperio Otomano es la cabeza de la cual nos habla Apocalipsis que fue cortada. Y de nuevo lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Daniel también nos dice, dichoso el que llegue a 1335 días. ¿Qué pasó después de 1335 días, iniciando el conteo en el año 632? Llegamos al año de 1967, lo que nos lleva al momento de la liberación de Jerusalén, en la Guerra de los 6 días. Si todavía no te explota la cabeza, espérate a ver los siguientes conteos. Comenzando en el año 688, sumando 1290 días o años, llegamos a 1978. ¿Qué pasó en esa fecha? El 11 de marzo del 78, un comando palestino de Fatah se infiltró a través de la frontera libanesa y asesinó a un turista estadounidense en la playa, apoderándose a continuación de un autobús en la carretera costera cerca de Haifa. Posteriormente, secuestrando un segundo autobús en la ruta Tel Aviv, causando la muerte de 38 civiles y 76 heridos israelíes. Esto hizo que las FDI entraran en el sur del Líbano ese mismo año, con el fin de liquidar las bases palestinas
que llevaban a cabo infiltraciones de guerrillas en contra de Israel. Esto fue un éxito militar, ya que las fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina tuvieron que retirarse hacia el norte del río. Ahora, más tarde, en septiembre de ese mismo año, septiembre de 1978, Egipto e Israel firman los acuerdos de Camp David, en los cuales se establece un marco de trabajo para la paz en Medio Oriente, que incluye una autonomía limitada para los palestinos. Ahora, dichosos los que esperen a 1335 días. Si contamos 688 más 1335, llegamos al año 2023. Creo que ya todos sabemos qué pasó, ¿no? 7 de octubre, atentado terrorista. Otra vez, los palestinos. Y el tratado de paz esta vez sería con Arabia Saudita. Sin embargo, este acuerdo realmente no llegó a concretarse. Pero en ambos casos hay un atentado terrorista por parte de organizaciones palestinas y un acuerdo de paz. Ahora, tercer conteo. Año 690 más 1290 nos lleva a 1980. ¿Qué pasó ahí? La Ley de Jerusalén es el nombre con el que se conoce a una de las leyes fundamentales de Israel. Fue aprobada por el Parlamento israelí el 30 de julio de 1980 y proclamó la ciudad de Jerusalén entera y unificada como capital de Israel. Ahora, si al 690 le agregamos los 1335 años, nos lleva al 2025. Esto podría ser el cumplimiento de la liberación final. Y digo podría porque tampoco puedo asegurar qué es lo que sucederá. Pero lo que sí sé es que el cumplimiento está a casi nada. En conclusión, la abominación desoladora se refiere tanto al surgimiento del Islam como a la invasión de los musulmanes a Tierra Santa, la construcción del Domo de la Roca, precisamente en el lugar santo, en donde estuvieron el primer y segundo templo, el lugar en donde Jacob soñó con la escalera al cielo, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el lugar en donde, según el judaísmo, se encuentra la roca de la fundación del mundo, el lugar donde Dios comenzó todo, el lugar santo. Mateo 24:23. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren, aquí está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. Ahora, fíjense que menciona 2 lugares y nada de lo que está escrito es casualidad. Lo primero que menciona es el desierto. Lo segundo que menciona es la casa. ¿Y quién es el primero que surge como un anticristo? El profeta del Islam. Es precisamente el Islam que nos habla de un falso Cristo, al cual llaman Isa. Dicen que es Jesús, hijo de María, pero no reconocen su divinidad, ni tampoco el hecho de haber dado su vida en la cruz. Más bien ellos enseñan que se nos hizo creer que así fue, pero que no murió, sino que fue llevado a los cielos al igual que sucedió con el profeta Elías. Esto, mis hermanos, nos dejaría sin salvación. Por lo cual la escritura nos dice en 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.